Imagina un tiempo en el que la mayoría creía que la riqueza de una nación dependía de acumular oro y plata, cerrando fronteras y frenando el intercambio. Ese pensamiento, conocido como mercantilismo, dominaba discursos y decisiones. En medio de ese escenario, Ricardo lanza una visión que sacude todo. ¿Cómo puede alguien atreverse a decir que abrir completamente el comercio, sin barreras ni restricciones, es la clave del progreso? Esta idea, en su época, sonaba tan radical que parecía peligrosa. Y es ahí donde empieza la revolución intelectual. Dejar de pensar en el comercio como una guerra de ganadores y perdedores para empezar a verlo como un juego en el que todos podían beneficiarse. La pregunta es, ¿cómo convenció a un mundo lleno de miedos y prejuicios económicos? Eso es lo que engancha y sorprende en su propuesta. La joya de su pensamiento fue el principio de la ventaja comparativa. A primera vista, resulta contraintuitivo. ¿Cómo podría una nación débil competir con otra mucho más productiva? La respuesta de Ricardo es desconcertante. No hace falta ser el mejor en todo, basta con ser relativamente más eficiente en algo. Un ejemplo simple. Si un país es mejor fabricando vino que cultivando trigo, aunque también pudiera producir trigo, debería dedicarse solo al vino y comerciar con el trigo de otro país. La eficiencia liberada genera riqueza en ambos lados. Lo revolucionario aquí no es la especialización en sí, sino la forma en que convierte la debilidad aparente en un arma de prosperidad. Lo que la mayoría veía como desventaja, bajo la lente ricardiana se transformaba en oportunidad compartida. Piensa en la Inglaterra de principios del siglo XIX, con fábricas humeantes y un hambre insaciable de materias primas. El instinto natural de un país con poder industrial sería cerrarse, producirlo todo y dominar. Pero Ricardo proponía justamente lo contrario, abrirse, dejar que otros cultivaran lo que podían producir mejor y concentrarse en aquello donde Inglaterra tenía ventaja relativa. Era un mensaje incómodo para una élite obsesionada con controlar cada grano de trigo que entraba al país. Sin embargo, su razonamiento producía un efecto tan lógico que golpeaba la mente con fuerza. De pronto, protegerse parecía un atraso, mientras que exponer las fronteras económicas aparecía como la ruta inevitable hacia un crecimiento más rápido, sostenido y compartido. Ese vuelco conceptual fue dinamita para los debates de la época. La reacción inicial fue feroz. Políticos, terratenientes y empresarios gruñían contra la idea. Pensaban que abrir fronteras significaba perder el control, destruir empleos y entregar el futuro. Las leyes de granos en Inglaterra eran el ejemplo perfecto. Mantenían altos los precios agrícolas para beneficiar a los productores, pero encarecían el pan de millones de trabajadores. Ricardo golpeaba justo allí, demostrando que sostener esos privilegios ahogaba a la economía en su conjunto. ¿Qué efecto tuvo su mensaje? Generó un choque de visiones. De un lado, la inercia proteccionista con olor a tradición. Del otro, su invitación a un comercio liberador que prometía expandir la riqueza general. Esa tensión, cruda y evidente, ayudó a encender una de las discusiones más intensas de la historia económica moderna. La genialidad de Ricardo radicaba también en cómo transmitía sus ideas, con ejemplos tan concretos que desarmaban la complejidad abstracta. No hablaba de un futuro lejano, sino de cómo el intercambio inmediato de bienes podía beneficiar incluso a quienes parecían más débiles. Explicaba que si Portugal producía vino con menor costo y Inglaterra producía telas de manera más eficiente, el comercio entre ambas era beneficio puro. Ese ejemplo se hizo famoso porque era simple, pero detrás escondía dinamita conceptual. Obligaba a aceptar que dos naciones rivales podían crecer mutuamente si abandonaban la obsesión del control total. Era como mostrar que un rompecabezas no se arma luchando por todas las piezas, sino permitiendo que cada quien coloque la pieza que mejor encaje para ambos. Lo radical estaba en el cambio de mentalidad. Hasta entonces, ganar significaba acaparar. Para Ricardo, ganar significaba especializarse y confiar en el intercambio.
Esto rompía con siglos de pensamiento y con la idea de seguridad económica basada en la abundancia de oro. El radicalismo no era solo teórico, sino profundamente político. Significaba dejar que los mercados crucen fronteras, que los productos se muevan libres y que la dependencia no fuera debilidad, sino fuente de fortaleza. Rozaba lo herético porque cuestionaba la noción de soberanía que muchos gobiernos habían protegido a cualquier costo, y sin embargo, en su sencillez, encontraba fuerza. Es un recuerdo poderoso de cómo una teoría económica puede sonar a provocación, casi un desafío violento contra el orden mental de una sociedad entera. Curiosamente, el eco de esa visión no quedó en meros libros. Décadas después, ese razonamiento fue clave en el debate contra las leyes de granos, que finalmente fueron abolidas a mediados del siglo XIX. La presión de fábricas, trabajadores y consumidores se unió con la fuerza de la teoría ricardiana para eliminar aranceles que habían sido intocables. El resultado fue una sacudida histórica. Los precios bajaron, la comida se hizo más accesible y la estructura de poder de los terratenientes se resquebrajó. Ricardo ya había muerto, pero sus ideas seguían luchando. Su visión había plantado una semilla tan potente que un movimiento político entero llegó a nutrirse de ella. Era la prueba de que un pensamiento, lanzado con claridad y convicción, podía atravesar generaciones y encender cambios reales. Lo que hace atrapante su propuesta es la inversión de la lógica común. Normalmente pensamos que la autosuficiencia protege, pero para él era una ilusión. Cuanto más intentaba un país producir todo, más desperdiciaba sus recursos. En cambio, abrazar la dependencia calculada multiplicaba la riqueza. Esa paradoja genera un choque mental. Lo que parece inseguridad es en realidad poder. Hay algo hipnótico en esa provocación, porque va contra nuestro instinto de acumular y encerrarnos. Y si lo piensas bien, hoy seguimos cayendo en esa contradicción. Muchos gobiernos protegen industrias obsoletas por miedo, en vez de enfocar sus energías en aquello donde realmente marcan diferencia. Lo increíble es que un pensamiento de hace más de 200 años sigue con filo suficiente para incomodar aún el presente. El impacto fue tal que la teoría de ventaja comparativa acabó convirtiéndose en una de las bases de la economía moderna. Ningún manual puede prescindir de ella, y aún así, pocas personas fuera de la disciplina la conocen en detalle. Ese contraste es fascinante. Una idea considerada radical en su época terminó siendo un fundamento que se estudia en universidades de todo el mundo, y sin embargo, lo más sorprendente es que incluso hoy genera rechazo político. La gente puede aceptar la lógica en el papel, pero temer sus consecuencias en la práctica. Este choque de comprensión y miedo es exactamente lo que hace que la visión ricardiana mantenga su magnetismo, porque no es una teoría muerta, es un debate vivo que sigue golpeando la mesa en cada crisis económica. Algo que llama la atención es cómo Ricardo, sin grandes cargos políticos ni el carisma escandaloso de otros personajes históricos, logró instalar un concepto que cambió el rumbo de los países. Su arma era la claridad argumentativa. No tenía redes sociales, ni cámaras, ni altavoces. Y aún así, sus palabras encontraron eco, porque desarmaban prejuicios con una simpleza cortante. Esa es la señal de un pensamiento poderoso. No necesita adornos, sobrevive al tiempo. En un mundo donde las ideas competían como si fueran ejércitos, él introdujo un arma diferente, invisible, un razonamiento que penetraba despacio pero sin concesiones. Y esa persistencia intelectual mostró que a veces el cambio más radical no se logra con gritos, sino con la contundencia de una frase imposible de ignorar. Los críticos alegaban que el comercio libre era un sueño ingenuo porque no consideraba la desigualdad de poder entre países, y, en parte, tenían razón. No todas las naciones partían del mismo nivel y la realidad política podía distorsionar los beneficios teóricos. Pero incluso frente a esa objeción, la idea de Ricardo obligaba a formular nuevas estrategias. Si la ventaja comparativa era real, el reto político era cómo distribuir sus frutos de manera equitativa. Esto convirtió su visión en un detonador de discusiones posteriores sobre equidad, poder y justicia internacional.
Ese carácter incendiario demuestra que no se trataba de un dogma incuestionable, sino de una provocación intelectual que abría caminos de reflexión. Por eso su legado no es solo económico, sino también político y hasta moral. Un detalle curioso es que la teoría ricardiana no se limitaba a países enteros. Puede aplicarse incluso a personas o empresas. Imagina que eres buen cocinero pero excelente programador, mientras tu amigo es regular en programación pero muy bueno limpiando. En vez de cada quien hacer todo, lo eficiente es que tú programes y que él limpie. Ambos salen ganando porque cada uno invierte sus horas donde realmente destaca. Ese ejemplo cotidiano hace que de pronto la economía compleja se meta en la vida diaria con una naturalidad sorprendente. Ricardo construyó un concepto capaz de explicar la cooperación global, pero también la eficiencia de un grupo de amigos o de un equipo de trabajo. Ese carácter versátil es otro de los secretos de su permanencia intensa en la historia. Lo más impactante es pensar que este cambio de visión se adelantó a las dinámicas que hoy consideramos básicas. Internet, cadenas de producción internacionales, productos ensamblados en 5 países distintos, todo eso ya estaba en germen en la mente ricardiana. Cuando compramos un teléfono móvil hecho con minerales de África, ensamblado en Asia y vendido en América, estamos viviendo la predicción de aquel principio. Esa capacidad de anticipación convierte su teoría en un espejo para mirar el presente. Nos obliga a reconocer que lo que ahora sentimos novedoso tiene raíces profundas. Ricardo no solo habló de textiles y vino, estaba mentando el ADN de la interdependencia que nos define hoy. Y es asombroso pensar que un economista del siglo XIX ya respiraba futuro en cada línea que escribía. Mirar hacia atrás y ver cómo fue recibida su visión radical es comprender que el comercio libre no fue un camino natural ni fácil. Fue una rotura con la mentalidad de fortaleza cerrada que dominaba durante siglos. Lo que para nosotros es casi obvio, en su tiempo parecía una herejía contra la seguridad nacional y los intereses dominantes. Esa chispa, lanzada por un hombre que se atrevió a invertir la lógica del poder, sigue encendiendo reflexiones. Porque la verdadera revolución de Ricardo no fue solo una fórmula teórica, sino la apertura de una actitud ante el mundo, elegir confianza en el intercambio frente al miedo del encierro, y esa elección, tan extraña en su siglo, es lo que todavía hoy mantiene viva la sensación de estar ante una propuesta radical,